Si lo incrementan en el precio del producto, en el tema de hostelería, al que le va a repercutir es al cliente, porque nosotros lo tendremos que cobrar. Nosotros o lo tiramos, lo reciclaremos, o si el cliente se quiere llevar su botellita y reciclarla él. El caso es que lo van a volver a reutilizar, puede que sí, y luego además nosotros tenemos que abonarlo todo. Nos lo devuelven si está en buen estado. Me parece estupendo que lo reciclen, pero a lo mejor no tendría que salir del bolsillo del consumidor. Cada día es más caro el metro cuadrado de luz, cada día es más caro el metro cuadrado de personal, cada día es más caro todo, ¿no? Entonces, si además lo ocupamos con un espacio que no nos va a dar ningún beneficio, la verdad es que es complicado. Yo creo que ahora mismo están las cosas como para que encima nos quiten espacio de beneficio por algo que no nos da absolutamente nada. Potenciar más lo que son los iglús y lo que ha habido toda la vida, pero no aumentar ahora a pagar más cosas, que ya bastante caro está todo, y vamos, a las familias normales no nos llega el dinero a fin de mes, ya te lo puedo asegurar. Puede ser contraproducente tal vez el pagar antes sin saber realmente luego si se va a recoger, si lo que recoges, lo que te recogen te compensa. Entonces va a ser una cosa que si no está bien la botella, si no lo van a devolver, pues a mí no me parece que esté bien. Lo que queremos es que nos faciliten las cosas, que sea fácil, no que tenga que invertir yo también para eso. Yo creo que yo llevar el envase en buen estado es mi deber y ayudar para que se recicle, pero no de pagar. Yo lo llevaría al iglú y que hubiera más. Sí, prefiero eso, cogerlo, separarlo en mi casa, tirarlo al contenedor y no tener que desplazarme. Es lo mismo, ¿no?